Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a referirnos al tema de la lógica como una disciplina de la filosofía. No sin antes hacer un pequeño esbozo de lo que es la filosofía. Como ustedes saben, la filosofía es una de las disciplinas más antiguas y más universales de las que se tiene registro. En un tiempo se consideró a la filosofía como madre de todas las ciencias, y creo que no es en vano tal aseveración, porque desde hace cientos de años, después de los mitos, los llamados presocráticos, se encargaron de hacer esas aportaciones a la historia de la filosofía propiamente. La filosofía tiene sus raíces griegas, entendidas como filo o filos, que significa amor, y sofía, sabiduría, lo cual se traduce en el amor a la sabiduría. Y ya en un término de definición real, como estamos acostumbrados, este filósofo John Hessen, en su libro Teoría del Conocimiento, nos manifiesta que la filosofía es el intento del espíritu humano para llegar a la concepción del universo mediante la autorreflexión. Pero bueno, más allá de la filosofía, lo que me interesa tratar en esta oportunidad es la lógica como una rama o como una disciplina de la filosofía. Y entonces, pues la lógica también tiene su historia. Tenemos datos de que Sócrates, pues fue, aún sin haberla sistematizado, pues creo que fue el pionero, el fundador de lo que es la lógica, porque en sus diálogos que él tenía con sus seguidores, él empleaba mucho el método lógico, es decir, llevaba a sus interlocutores a descubrir por sí mismos la verdad, y pues es innegable que ahí se está empleando la lógica. Pero bueno, fue después Aristóteles, que es otro de los filósofos importantes dentro de la tríada clásica griega. Aristóteles fue el que sistematizó, el que le dio carácter de rigurosidad a la lógica. Y bueno, de ahí para acá pues ha existido subdivisiones de la lógica, pero bueno, eso no nos interesa ahorita mucho, porque está pues la lógica tradicional, la lógica entendida como clásica, la lógica moderna. Pero bueno, muchos de ustedes, nosotros cuando escuchamos la palabra lógica, pues si nos detenemos a pensarlo, pues sí nos genera cierta curiosidad. ¿Qué es lógica? Porque a veces decimos, es que eso es ilógico. Ay, pues es lógico. Ok, sí, pero ¿qué es la lógica, no? Entonces, en este sentido, a mí me interesa distinguir lo que es la lógica natural, la lógica informal y la lógica ya propiamente como ciencia, conocida como lógica formal. Entonces, un breve esbozo así para que tengamos idea de cómo entrarle a estos estudios de la lógica. Eh, Podemos decir que la lógica natural es esa capacidad que todos tenemos, que todos poseemos. Obviamente no todos la utilizamos a veces, ¿no? Porque a veces es lo que menos hacemos caso a esas características esenciales que tenemos nosotros. Y una de ellas pues es la lógica natural. Esta
lógica que se emparenta un poco al sentido común y que se puede decir que fue esa capacidad que hizo que el hombre desde las épocas primitivas pudiera evolucionar y que le permitió resolver problemas desde aquellos ayeres, ¿no? Entonces la lógica natural es esa capacidad que nosotros tenemos pues para realizar diversas actividades, para resolver múltiples problemas sin la necesidad de recurrir a ningún tipo de ciencia. Simplemente lo hacemos porque así lo tenemos. Un ejemplo sería, ¿no? Que pues si está lloviendo, lo lógico es que nos cubramos o que usemos un paraguas. Pues eso nos lo dice la lógica natural, ¿no? No se requiere de ninguna otra cosa. O que si sabemos que nos tenemos que alimentar para nutrirnos, pues así lo haremos, ¿no? Entonces, después distingamos lo que es la lógica informal. Digamos, este tipo de lógica va más emparentada ya con la experiencia. Es decir, si nosotros eh, ya recorrimos cierta etapa de nuestra vida, cometimos errores, pues por lógica eh, sabemos que no los debemos volver a cometer ese tipo de errores, porque si no, entonces estaríamos perdiendo, yo creo que hasta la calidad humana, ¿no? Aquí en este tipo de lógica lo que más interesa es a qué conclusiones llegamos. Pues si nosotros estamos haciendo una tarea y resulta que esa tarea no fue la adecuada, pues por experiencia sabemos que ya no debemos elaborar esa tarea de la misma manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando un joven, un adolescente, en su rol ya sea de alumno, de hijo, de amigo, da sus argumentos para convencer a otro de lo que quiere, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hijo llega tarde y la mamá ya lo está casi golpeando, no le permite entrar. Entonces el joven, el hijo, le expone sus argumentos. Dice, ¿sabes qué? Pues es que había demasiado tráfico o estuvimos trabajando en equipo. Entonces, la mamá tiene que escuchar los argumentos del joven, pero estos argumentos tienen que ser lo suficientemente fuertes como para convencer a la mamá de que tiene la razón, ¿no? Y así como eso podemos citar muchos ejemplos de la lógica informal. Y por otro lado, les decía hace un momento, cuando escuchamos la palabra lógica, pues sí, o sea, se refiere a eso que estoy tratando de darme a entender. La lógica como esa capacidad natural, la lógica como esa capacidad informal, y ahora la lógica que es la que nos interesa más, que es la lógica propiamente científica o llamada lógica formal. ¿Por qué lógica formal? Pues porque ya es la lógica que se estudia en los libros, la lógica que deviene de los especialistas, de los que se han dedicado a investigar en esta rama de la filosofía, la cual nos permite pensar de manera ya correcta, de manera estructurada. O sea, en la lógica formal, la lógica ya como ciencia, vamos a encontrar lo que son ya los conceptos, las ideas, los juicios, los silogismos, todo esto que ya está formalmente estructurado dentro de esa disciplina llamada
llamada lógica y que es la que requerimos todos para pensar de manera correcta. Esta lógica se estudia en las aulas, en los libros, pues desde etapas escolares muy, digamos, tempranas. Hablemos de la secundaria, nivel medio superior y máxime en el nivel superior. ¿Por qué? Porque esta lógica ustedes la van a encontrar ya en el quehacer propio de los profesionistas, en el quehacer propio de aquellos mm, profesionales, digamos así, que se desenvuelven dentro de diversas actividades. Por ejemplo, un abogado pues utiliza la lógica jurídica para llevar a cabo un proceso en la defensa de algún cliente. El médico utiliza su lógica para atender a sus pacientes, para suministrar medicamentos, digamos, el arquitecto igual, el ingeniero, todo tipo de profesionista. Pero esto no quiere decir que nada más los profesionistas puedan pensar de manera correcta, de manera ordenada. No, no, no. Todas aquellas personas que de alguna u otra forma se interesan en este tipo de estudios, ¿no? Para que quede un poco más claro, más completo, eh, un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, el abogado, hago alusión otra vez a este profesionista, le hace entender a su cliente a través de argumentos ya bien establecidos, ya bien formales para convencerlo. Ya el abogado ya no puede valerse de la lógica informal para convencer a su cliente. Es decir, si este cliente cometió un delito, digamos, robó o defraudó, entonces el abogado le dice, bueno, todo aquel que comete un delito debe ser castigado. Tú cometiste un delito, por lo tanto tienes que ser castigado. En lo más que yo te puedo ayudar es en que te reduzcan la pena o buscar alguna manera de que una vez que tú estés cumpliendo tu sentencia, por buena conducta o por alguna otra situación, que te pueda ayudar para reducir el castigo, pero más allá de eso no. Porque si también el abogado se sale de estas líneas, entonces estaría incurriendo en corrupción y en otro tipo de cosas. Y su misma lógica le hará pensar que él no debe actuar de esa manera. Y bueno, podemos dar mucho más ejemplos. Es un tema muy extenso, pero por ahora hasta ahí le voy a dejar esperando, como siempre, poder coadyuvar en el facilitar el acceder a este tipo de temas. Que estén bien, espero vernos en otro espacio, en otro video de este tipo.